Muy bien, nos toca ahora ver el tema 29, novación. Este tema está inserido en el libro 2695 preguntas y respuestas de obligaciones. Novación. Como siempre, veamos su concepto. La novación no es más que la extinción voluntaria de una obligación anterior para dar nacimiento a otra nueva obligación. La novación es un contrato, porque solo puede surgir del imperio de la voluntad. Nunca va a haber novación judicial o legal. Las características es que hay una obligación anterior que desaparece, se extingue completamente. Y desaparece esa obligación con sus acciones, sus créditos, sus accesorios, garantías, privilegios. Y surge una nueva obligación, totalmente diferente de la anterior, con nuevas garantías, nuevas acciones. Solo así va a haber novación. De lo contrario, no se está frente a este instituto. La naturaleza jurídica de la novación es que es un modo voluntario de extinción de las obligaciones, porque definitivamente, como hemos dicho, solo la autonomía de la voluntad puede hacer surgir la novación. Las razones son subjetivas y varias, pero el objetivo es que la anterior desaparece y aparece una nueva. Yo en clase les digo, esto es como el ave fénix, de las cenizas vuelve a resurgir otra, completamente. Las clases de innovación son las siguientes. Primero, innovación subjetiva. Se da cuando se sustituyen los sujetos de la relación. Al sujeto acreedor se lo sustituye con un nuevo acreedor, al sujeto deudor con un nuevo deudor. Esto ya hemos visto, lo hemos tocado en la cesión de crédito y asunción de crédito, bajo sus tres figuras, recuerden, delegación, expromisión y responsabilidad por terceros cuando era perfecto liberatoria. Pero la visualización ahora es la novación. La novación es objetiva cuando entre los mismos sujetos, entre la relación obligatoria acreedor y deudor, se acuerdan el cambio de objeto o de la causa. No quiero meter el tema de la causa porque ustedes saben perfectamente que es difícil, es complicado, hay que ser muy preciso para hablar de la causa en derecho. Antes se debía $10,000 por un préstamo, pero ahora se puede pactar que es por un automóvil. Entonces hay una novación por cambio de objeto y es absolutamente válido. La causa, entendiendo a qué tipo de causa nos referimos, ¿verdad? Habrá novación por cambio de causa cuando la prestación sigue siendo la misma, pero la causa de la obligación cambia. Antes se debía por deuda de dólares, de alquileres, y ahora se pacta que va a ser por un préstamo. ¿Esa es la causa objetiva? Claro. La causa es el objeto de la prestación. Ahora bien, ¿podrá de alguna manera interpretarse bajo el artículo 352 la novación objetiva de la siguiente forma? Se extingue la obligación cuando se la sustituye por otra nueva con objeto o título diverso. El 352 del Código Civil, o nuestro Código Civil, obviamente que siguiendo las recomendaciones de Freitas no nos da una definición. Simplemente en los modos de extinción de las obligaciones del 351
que pone en el inciso segundo la novación, es recogido por el 352 y habla de objeto o título diverso. Seguramente es mucho más entendible que la novación objetiva se constituya con objeto y título diverso, más que con esta disyunción que nuestro código indique. ¿Por qué razón? Porque si habíamos explicado de que una de las características de la novación es la destrucción total de la antigua obligación, es mucho más evidente no solo el cambio de nombre, sino también que la novación tenga el cambio de objeto. Esa es mi opinión. Obviamente es respetable la opinión de cualquier colega, de cualquiera de ustedes que tenga otra apreciación al respecto, y reitero, va a ser diálogos muy interesantes que vamos a tener en ocasión del análisis comentado del Código Civil, que ya lo tengo decidido, lo haré en cuanto haya el tiempo necesario, pidiendo a Dios que me dé la salud también necesaria para avanzar en esta tremenda empresa que me he impuesto. Requisitos. 1. ¿Debe existir una obligación anterior? Claro que sí. Tiene que haber una nueva obligación total o parcialmente distinta a la anterior. Yo entiendo que nuevamente, y reitero que tiene que ser totalmente distinta. En sus elementos principales, obviamente. ¿Por qué razón? Porque la idea es esa. El elemento subjetivo, es decir, el animus novandi, la intención de innovar, debe estar presente. Porque si no, va a ser muy difícil que se pueda materializar de forma espontánea. Esa intención tiene que ser expresa o tácita, derivada de la conducta del sujeto, aunque no requiere solemnidad, porque si no hay intención de innovar, si uno no tiene obligación con otro, no va a haber innovación. Tiene que haber un animus novandi y un consentimiento en ese sentido. Si no hay innovación y se cambia, como les decía, solo algunas de las partes fundamentales, lo único que estamos haciendo surgir es otra relación obligatoria distinta a la anterior. Aquí no, la anterior se pierde, la anterior se extingue y esa anterior da lugar, nacimiento a una nueva. Efectos de la innovación entre partes y entre terceros. Entre partes, la obligación anterior al extinguirse desaparece, con todos sus accesorios, garantías, privilegios, garantías reales, personales, excepciones, acciones, todo, desaparece todo. El artículo 354 del Código Civil Boliviano habla de los destinos de privilegios y garantías reales. El 355 se reserva garantías en las obligaciones solidarias. Y el 356 da lugar a la invalidez de la innovación. Y esto lo analizaremos porque esto es interesante. El primero dice: la innovación no tiene validez si la obligación anterior es nula. Obviamente que sí. Entonces, ¿cómo nace de la anterior? Si la primera es nula, la segunda, obviamente, por más que convencionalmente se trate de revivirla, no tiene validez. Esto es muy importante. Esto es muy importante, especialmente en la práctica procesal. Segundo, si la deuda anterior proviene de un título anulable, la innovación es eficaz cuando el deudor asume válidamente la nueva deuda conociendo el vicio susceptible o, obviamente, subsanando esa anulabilidad. Eso es lo más lógico, porque si no sería absurdo que una obligación anulable sea novada con ese vicio de anulabilidad. Veamos ahora la diferencia entre la novación y subrogación. Muchos la confunden, especialmente en el Tratado de Derecho Civil de Borda.
Esto se maneja, pero bajo un ánimo obviamente de conflicto intelectual, y eso es bueno. No puede haber semejanza con la novación por cambio de sujeto pasivo o por cambio de objeto o con la subrogación. ¿Por qué? Porque en la subrogación el tercero sustituye al acreedor y en la novación se mantiene el elemento subjetivo normalmente de la misma manera. Eso hay que ponerlo muy claro en el documento novativo para evitar cualquier tipo de conflicto y evitar que esto se embrolle, se enlíe, se conflictúe por alguna de las partes. La novación, por otro lado, es voluntaria, convencional, no legal. En cambio, la subrogación puede ser convencional o legal. Eso es importante entenderlo para no confundir. En la novación, la obligación no se transmite en forma intacta, sino que el anterior desaparece para dar nacimiento a una nueva. En cambio, en la subrogación, el crédito se transmite en forma intacta. Hemos dicho de que no podía ser más gravoso, obviamente. Ahora, en la novación podría hacerlo, sí, claro que sí. Si es que las partes han acordado eso, no hay razón alguna para que no sea así. ¿Se dan cuenta? Esas son las diferencias que nos impiden que confundamos estos dos institutos. Con esto terminamos, damos por finalizado el tema 29 e inmediatamente pasamos al 30. Gracias.